Buenos días, hermanas y hermanos, Dios les bendiga. Es para mí una gran bendición llegar a sus hogares por medio de el canal Nueva Familia. La realidad es que estoy muy contenta de volver a estar con ustedes. Dios ha sido bueno conmigo, Dios ha sido misericordioso, Dios ha sido maravilloso conmigo. Yo no sé si algunos de ustedes supieron que estuve hospitalizada en la capital alrededor de 20 días por muchas situaciones que me pasaron. Al final del programa yo voy a contar parte de mi testimonio para que ustedes vean lo que Dios hace con sus hijos. La realidad es de que nosotros no tenemos idea de cuánto Dios está con nosotros en cualquier circunstancia. No nos imaginamos cuánto Dios nos ama, independientemente de que seamos o no seamos fieles. Dios promete estar con nosotros todos los días. Y en esta mañana, antes de que yo de parte de mi testimonio, yo quiero que leamos algunos versículos bíblicos que nos hablan de las promesas que Dios tiene para nuestras vidas y que nosotros a veces leemos en la palabra y no nos damos cuenta de lo que Dios nos promete, no nos damos cuenta de lo que Dios nos está diciendo a través de la palabra. Y es tan importante, hermanos y hermanas, leer la palabra y nosotros realmente profundizar en qué es lo que el Señor nos está diciendo a través de la palabra. Vamos a leer, para iniciar, vamos a leer Hebreos 13:5. Pero antes vamos a hacer una oración. Amén. Padre Santo, mi Dios Todopoderoso, te damos gracias porque en esta mañana podemos leer tu palabra, porque en esta mañana podemos hablar de ella. Quizás no merecemos hacerlo, pero tú nos das la oportunidad de poder hablar de tu palabra, de poder estudiarla, de poder memorizarla, de poder hacerla nuestra. Oh, mi Dios Santo es bueno. En el nombre de Jesús yo te pido que esta palabra llegue a los oídos de mis hermanos y hermanas y que pueda dejar esa semilla en sus corazones. Oh, mi Dios Todopoderoso, amado Espíritu Santo, ponemos en tus manos lo que vamos a hablar en esta mañana. Que tú seas el que hables a través de nuestros labios y que pueda edificarse tu pueblo. Que tu pueblo pueda aprender en quién debe confiar y que las promesas están ahí para todos y todas. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Amén. Vamos a leer la palabra en Hebreos 13:5. Vamos a leer unos versículos que nos hablan de lo que el Señor nos promete a sus hijos y a sus hijas. Hebreos 13:5 dice así: sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, dice. Pues Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. Así que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador. No temeré lo que me pueda hacer el hombre. Esta es una promesa que el Señor hace a sus hijos, donde nos dice que no nos desamparará, que no nos dejará y que nosotros confiadamente. ¿Qué quiere decir esa palabra confiadamente? Con seguridad, reposando en lo que Él nos está diciendo, tomándonos de esa palabra, porque dice, el Señor es mi ayudador. Miren, hermanas y hermanos, cuando uno se encuentra en situaciones difíciles, de lo único que uno puede tomarse es de la mano del Señor. Ahí es cuando nosotros realmente sabemos
quién es nuestro Dios, quién es nuestro ayudador, quién es nuestro Padre, quién es nuestro médico. Y ahí es donde nosotros clamamos de corazón al Señor. Porque a veces, no me dejarán mentir, pero a veces estamos en la iglesia o en la casa y a veces estamos divagados y quizás en algún momento le oramos al Señor, pero no lo hacemos con la intensidad que lo hacemos cuando estamos en una situación difícil. Entonces la palabra nos dice en Hebreos 13:5 que confiemos, dice, que estemos confiados de que Él es nuestro ayudador. Miren qué preciosa la palabra. Nosotros a veces leemos la palabra y no entendemos el mensaje tan profundo que tiene, de que dice, es nuestro ayudador, ¿verdad? Él es el que nunca nos va a dejar ni nos va a desamparar. También en Mateo 28:20 tenemos también una promesa que Jesús nos hace. Y es tan preciosa la palabra, hermanos y hermanas, porque nosotros, como les digo, a veces no meditamos en lo que estamos leyendo. Mateo 28:20 dice, y enseñándoles, dice, esto lo está diciendo Jesús, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y miren qué lindo. Y dice, y yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Hermano y hermana, si nosotros guardamos la palabra, si nosotros guardamos todo lo que Dios dice en su palabra, nosotros tenemos la seguridad que Él va a estar con nosotros todos los días, hermana. No solo cuando estamos en la iglesia, no solo cuando estamos orando, sino que dice aquí, va a estar todos los días con nosotros hasta el fin. Es una promesa que Jesús hace a su pueblo. Es una promesa que Jesús en este momento me parece que se las está dando a sus discípulos. Pero nosotros hacemos propia esa palabra. Nosotros podemos decir, Señor, yo sé que estás conmigo todos los días hasta el fin. Y esa palabra la hacemos nuestra. Y esa palabra nos da seguridad. Y esa palabra nos da confianza. Y con esa palabra sabemos que todos los días son todos los días. No solo los días que llueve, no solo los días que hay sol, no solo los días que estamos nosotros contentos o sanos. Todos los días. Quiere decir todos los días, hermano. Entonces, hay promesas poderosas de parte de Dios, ¿verdad? Hay palabra para nosotros que podemos hacerla nuestra, mis hermanos y hermanas. También está con nosotros en las situaciones imposibles. Vamos a leer Isaías 32. Isaías 32:2. Amén. Dice la palabra, y será aquel varón como escondedero contra el viento y como refugio contra la tormenta, como arroyos de aguas en tierra de sequedad, como sombra de gran peñasco en tierra calurosa. Él promete ser para nosotros escondedero, dice, un lugar donde podemos refugiarnos en cualquier situación. Él ofrece para nosotros refugio contra la tormenta. Hay situaciones, hermanos y hermanas, que uno siente que todo se le viene encima, que que no hay salida, que siente uno que como que el cielo y la tierra se unen y nosotros estamos en medio de eso. Pero hermanos, dice que Él es nuestro refugio contra la tormenta. Dice, es como arroyos de aguas en tierra de sequedad. Hermanos, esa agua santa y bendita que nosotros bebemos, así es el Señor.
Así es esa agua fresca que cuando estamos en problemas o en dificultades y nosotros clamamos a Él, sentimos que esa agua viene a refrescarnos, que esa agua viene a hidratarnos, a darnos vida. Así es el Señor. También dice, es como sombra de gran peñasco en tierra calurosa. Es el Señor esa sombra que nosotros necesitamos cuando sentimos que el fuego ya está cerca de nosotros, que los problemas y las vicisitudes están cerca. Sentimos luego que clamamos a Él esa sombra que nos refresca desde la cabeza hasta los pies, mis hermanos. En los hornos ardientes de la vida, Dios está presente. ¿Se recuerdan ustedes cuando Daniel no quiso arrodillarse ni ante el rey, ni ante los ídolos, ni ante ninguna cosa creada por el hombre? Y el rey dijo que los iba a meter al horno de fuego con otros dos amigos de él. Dice que ellos, cuando ya estaban metidos en el horno, los que estaban afuera veían a 4 personas y ellos habían metido en el horno a 3 personas. Y vamos a ver aquí en Daniel lo que dice la palabra acerca de qué pasó en ese momento en que ellos miraban no a 3 personas, sino que miraban a 4 personajes ahí en el horno de fuego. Daniel 3:25 dice la palabra. Perdón, aquí. Y él dijo, dice, sin embargo, yo veo 4 hombres sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño, y el aspecto del cuarto es semejante a un hijo de los dioses. Miren qué lindo el Señor. Cuando usted aprende a creer en el Señor, a que su fe, su mirada, su amor esté puesta en Él, y usted se aferra a Él, y no ve ni a la derecha, ni a la izquierda, ni para atrás, sino que mira hacia adelante, el Señor promete estar con usted, aún en los hornos ardientes. Dice que Daniel estaba con Sadrach y Mesach, sí, y dice que y dice que ellos miraban a 4 personajes, y uno de ellos era el ángel de Jehová. Dice la palabra que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Hay una condición también, mis hermanos, porque dice, acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Entonces sabemos que a sus hijos que le temen a Él, que a sus hijos que guardan su palabra, Él los va a guardar y los va a defender. Entonces vemos aquí, hermanos, cómo estos 3 hombres que eran Sadrach, Mesach y Abednego, estos 3 hombres estaban resguardados por el Señor. Esta historia de estos 3 hombres está en Daniel 3:25. Y vemos nosotros que Dios lo que promete lo cumple. Él ha prometido estar con nosotros, ya leímos, todos los días hasta el fin, ¿verdad? Y vemos cómo el Señor puede librarnos, porque no solo estos 3 hombres, Sadrach, Mesach y Abednego, a nosotros nos ha librado y nos librará de ese horno de fuego, mis hermanos. También vemos aquí en mismo Daniel 6:22, dice la palabra, dice, mi Dios envió a su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque
porque ante él fui hallado inocente y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Aquí sí, Dios resguarda la vida de Daniel. Aquí vemos que Dios dice que cerró la boca de los leones. Imagínense el poder de Dios, el cuidado de Dios, ¿verdad? La misericordia de Él, de cerrar la boca de esos animales para que no le hicieran daño a Daniel. Quiere decir que nosotros tenemos promesas de parte de Él, que aún estemos en donde estemos, el Señor ha prometido guardarnos y estar con nosotros todos los días. También el Señor, vemos nosotros que puede también guardarnos en las tempestades y en los vendavales. Vemos la historia de Pedro. ¿Se recuerda que Pedro quiso caminar en las aguas como el Señor Jesús? Sin embargo, Pedro tuvo miedo, y eso es uno de los problemas del hombre, del ser humano, que muchas veces el miedo nos acosa, nos agobia, y eso es lo que nos hace perder la mirada que tenemos que tener en el Señor. La mirada, la fe, la confianza, muchas veces la perdemos por el temor, ¿verdad? Es como ahora esta enfermedad que vino a sacudir a todo el mundo. Vemos nosotros que el temor ha hecho mucho daño en toda la gente, en el pueblo de Dios, en todos. Ha hecho mucho daño. Y físicamente también lo hemos sentido en nuestra propia carne, esa enfermedad. Pero dice que, volviendo a Pedro, dice que cuando él comenzó a caminar sobre las aguas, de repente vio las olas, de repente vio cómo se movían las inmensas olas y tuvo temor. Y entonces comenzó a hundirse. Pero Jesús siempre ahí presente. Dice que le dijo, lo sacó Jesús del agua. Y le dijo, hombre de poca fe, le dijo, ¿por qué dudaste? Le dijo. Miren, hermanos, cómo es que a veces el enemigo, la duda, la pone en nosotros, y eso nos hace que perdamos muchas bendiciones. Nos hace que no alcancemos las promesas que Él tiene para nosotros. El temor y la duda. Eso hace que nuestra fe sea cortada, ¿verdad? Eso hace que muchas veces Dios no obra en nosotros porque tenemos duda, porque la fe, la duda, la fe la corta a la duda. La duda corta la fe, y el miedo igual también, no hace que la fe prospere, no hace que la fe dé su fruto, ¿verdad? Pero bendito sea el Señor, que Él está siempre allí para poderlos sacar del agua, para poder sacarlos, como dice un salmo, del pozo de la desesperación, para poder sacarnos de cualquier circunstancia difícil que tengamos en la vida, mis hermanos. Y así es de que yo, después de esto, quiero contarles parte de mi testimonio. Pero antes de eso, vamos a escuchar una alabanza de Marcos Witt. Y vamos a pedirle a los operadores que nos pongan esa alabanza. Oscurecer, puedo ser rodeado de lo que nunca esperé, estar en la neblina de un gran dolor y pensar que no hay salida para mí.
Solo hay una verdad que nunca me dejará desfallecer. Y aunque yo no la deba merecer, me sostiene. Dios ha sido fiel. Dios ha sido fiel. Su fidelidad nunca acabará, permanecerá, siempre crecerá. Él ha sido fiel y por siempre lo será. Por siempre lo será. Señoras y señores, Cristo Luis. En mi vida haya duda, en plena noche oscura, Él extiende sus brazos de amor. Y estando la tormenta, su mirada me alienta. Otra vez, otra vez, otra vez, ha sido fiel. Ha sido fiel. Dios ha sido fiel. Dios ha sido Dios ha sido fiel. fiel. Ha sido Su fidelidad su fidelidad nunca acabará, permanecerá, siempre crecerá. Él ha sido fiel y por siempre lo será. Él ha sido fiel. Él ha sido fiel. Él ha sido fiel y por siempre lo será. Y por siempre Búsquenos en Facebook como Canal Nueva Familia. Dale like y síguenos. Somos Nueva Familia Televisión. Estamos de nuevo con ustedes, mis hermanos y hermanas, y yo quiero resumir parte de lo que pasé hace días. Quiero testificarles de lo que Dios hizo en mi vida y yo espero que a ustedes les edifique ese testimonio. Amén. Resulta de que yo comencé a tener aquí en toda esta parte del cuello, comencé a tener, las venas se me comenzaron a alterar y yo sentía que me costaba a veces respirar y me costaba a veces tragar los alimentos. Entonces a mí me contaron de un tratamiento que se llama angioplastía, me parece que es. Y yo comencé en esos días que yo sentía las molestias, comencé con fiebre, comencé con problemas para respirar.
yo me levantaba de la cama porque yo sentía que no podía respirar, con las presiones altas de 215, 220, sobre 104, 110. Y entonces era algo tan molesto porque a veces yo estaba durmiéndome cuando sentía que no respiraba y me tenía que levantar. Me iba a la sala a sentarme y comenzaba a respirar con la boca porque ya sentía yo que con la nariz no era suficiente. Me recuerdo que uno de mis hijos y mi tía se sentaban conmigo y comenzaban a orar, pero ya era algo que todos los días me pasaba: la fiebre, la presión alta, el problema para comer, y yo con todas las venas aquí que yo me sentía mal también. Mi esposo me llevó a la capital a hacerme la angioplastía. Y resulta que cuando yo vi lo que me iban a meter eran unas grandes cosas así largas que no sé, me acuerdo si eran plásticas o de metal, hermanos. Pero me insertaron, una me la insertaron aquí en la ingle para arriba y la otra me la insertaron de aquí del cuello para abajo al corazón. Después de que me hicieron eso, comencé yo, hermanos, con una tembladera que yo no podía sostener mi cuerpo y con la presión hasta arriba. Y yo no podía estar quieta y no me calentaban con nada. Mi esposo me llevó en ese momento a Lix. Me llevó ahí y antes de entrarme a Lix a que me trataran, me hicieron un hisopado. Cuando me hicieron el hisopado, me dijeron que era positivo el hisopado. Yo había dicho que jamás me iba a dar esa enfermedad, porque yo decía, no, a mí eso no me va a dar, porque de mi casa, no sé si ustedes saben que yo me hago hemodiálisis, pero de mi casa a la clínica y de la clínica a mi casa yo no salía para nada. Entonces yo decía, a mí no me va a dar esa enfermedad del COVID. Pero en fin, cuando me ingresaron al área de COVID, me recuerdo que yo iba mal porque iba mal. Pero yo no sabía que los problemas que venía arrastrando hacía 8 o 10 días antes de que me hicieran la angioplastía, eran también problemas que venía arrastrando por el COVID. Y entonces, cuando me entraron ahí, hermanos, habíamos 20 mujeres en esa habitación. Habían unas mujeres que pasaban tosiendo día y noche. Y era aquellos quejidos de todas las mujeres. Y yo iba mal porque yo iba mal, pero yo sentía que había gente que estaba peor que yo. Me recuerdo que había gente que lloraba, había gente que le clamaba a Dios, había gente que era una cosa bien horrible, porque uno no podía dormir ahí con tanto llanto, con tanta tos, con tanta... habían mujeres que se ponían a clamarle a Dios a cualquier hora. Total, hermanos, que yo pasé ahí como, me recuerdo, tal vez unos 3 o 4 días. Y me estuvieron poniendo un antibiótico que se llama vancomicina, que es muy fuerte. Me pusieron otra clase de antibióticos y me estuvieron poniendo de todo. Al 4.º día recuerdo que un doctor joven me dijo, señora, me dijo, usted, porque me fueron a hacer otro hisopado, usted ya salió negativa, me dijo, ya se puede ir a su casa. Yo dije, qué alegría, dije, qué bueno. Pero a todo esto, allí le hacen a uno hemodiálisis, pero las hemodiálisis que se las hacen a uno no como debe ser, sino que a cada 3 o 4 días. Me recuerdo que cuando yo salí de ahí me dijeron, la vamos a pasar a una área más tranquila, donde usted esté mejor. Pero yo no me puse a pensar que ya me habían dicho que me podía venir, porque ya había salido negativo el examen de COVID, porque la mayoría de tiempo yo la había pasado en la casa con el COVID y yo ni sabía qué era eso. Y por eso era que yo sentía que no respiraba, que me ahogaba y todo.
Bueno, hermanas, para no cansarles que me pasaron a la otra área y solo habíamos 4 pacientes. Pero como habían dejado de hacerme las hemodiálisis, entonces yo, cuando ya estaban en la otra área, yo les dije a los enfermeros que me hicieran favor de hacerme la hemodiálisis, porque yo me hacía cada 2 o 3 días la hemodiálisis. Pero allí en ese lugar hay un elevador que cada poco se va la luz y ya no funciona, y a mí me tenían que llevar en silla de ruedas. Y recuerdo que pues la realidad no me recuerdo cuántos días fueron, pero ya el último día, hermanos, todas las toxinas que yo tenía en el cuerpo se me subieron al cerebro. Miren, hermanos, jamás en mi vida a mí me había pasado eso. Como que mi cerebro se choqueó, se bloqueó, y yo solo recuerdo que yo me levanté y comencé a correr en los pasillos de ahí, de las habitaciones, y yo pedía que me ayudaran. Yo no sé qué realmente, yo sentía que no podía respirar, yo sentía que me estaba muriendo, y fue lo único que yo me recuerdo, hermanos, que yo estaba bien consciente de lo que estaba haciendo. Cuando yo me desperté, bueno, realmente me desperté hasta no sé cuántos días pasaron, pero cuando yo me vine a dar cuenta, estaba en una cama amarrada, porque dicen que yo comencé a quitarme la ropa, yo comencé a quitarme el oxígeno. Dice que yo de repente me levantaba y quería correr, porque todas las toxinas de mi cuerpo, con todo el antibiótico que me habían puesto, se me había subido al cerebro. Y yo me quedé inconsciente, hermanas. Hubo muchos días que yo no me recuerdo qué pasó, ni qué día era, ni nada. Y fíjense que yo ya no sé cuántos días habían pasado, yo comenzaba a escuchar, porque yo no veía nada, yo no comía nada. Comencé a escuchar allá lejos que hablaban. Cuando yo a veces oía que me decían, señora, coma algo, señora, coma algo. Lo único que yo comía en todo el día eran 3 jeringazos de incaparina, y ahí a mi cuerpo ya no, porque me quedaba otra vez prácticamente inconsciente, solo 3 jeringazos de incaparina. Y me recuerdo que decían, la vamos a entubar, la vamos a entubar. Yo allá lejos oía eso, porque mi oído estaba todavía, que sí funcionaba. Y yo allá lejos decía, Señor, por favor, no dejes que me entuben. Por favor, Padre, no permitas que me vayan a entubar. Porque yo sabía que si me entubaban era el final, porque la mayoría de la gente al entubarla, no sé qué pasa, pero ya no reacciona. Y entonces es que la señora no come, es que la señora se nos va a ir, y oía yo allá lejos, y la vamos a entubar. Miren, hermanos, yo nunca en mi vida había orado día y noche, había clamado al Señor día y noche, pero esos días que tenía todavía el oído y oía esas cosas, perdón, yo me ponía a clamar día y noche en mi subconsciente, porque yo no estaba consciente. Y le decía, Señor, ayúdame, Padre, Jesús amado, tú eres mi médico, no me dejes, no me desampares, Señor. Y así, miren, hermanos, pasaron días y noches, y yo decía, pero ¿por qué no me da? Yo no me daba cuenta si me daban medicina o no, pero yo decía, Señor, pero ¿por qué estos médicos no me dan medicina? Señor, ¿por qué no me ayudan? Yo aquí en esta cama, decía allá lejos en mi subconsciente. Total, hermanos, para no cansarlos, que ya los últimos días, que yo tuve días de no comer, y solo los 3 jeringazos de incaparina, me recuerdo que una noche le dije al Señor, bueno, Señor, aquí estoy. No sé qué vas a hacer conmigo,
pero yo creo que ya me desamparaste. Yo creo que ya me dejaste. Y solo espero que vengas a traerme. Me recuerdo que solo dije eso y ya me quedé prácticamente sin aliento de hablar, sin aliento de nada. Fue una noche, no sé si estaba oscuro, me recuerdo yo, porque allá lejos miré yo que no había nada de luz. Pero miren, hermanos, no sé a qué hora fue, pero después de que yo le dije al Señor, ya me dejaste, ya me desamparaste, no sé qué vas a hacer conmigo, me recuerdo que me quedé bien privada, que ya no oía nada y todo, porque habían dos señoras grandes que pasaban toda la noche gritando, toda la noche llamando a sus familiares, y yo no me di cuenta de nada. Pero luego de todo eso, yo sentí que había alguien a la par mía. Y entonces, hermanos, yo sentí y yo pensé que era mi esposo, como yo no estaba consciente, ¿verdad? Y miren, hermanos, fue una cosa tan horrible que yo la recuerdo tan bien. Y sentí el cuerpo a la par mía, de este lado, del lado derecho. Cuando yo sentí, yo pensé que era mi esposo. Y entonces me recuerdo que yo dije, ay, ya viniste, pero yo estaba entre dormida y despierta. Y yo le dije, ya viniste, mi amor, le dije. Y fíjense, hermanos, que yo comencé a subir las manos en esta parte de aquí del torso del personaje. Pero cuando yo llegué a la cara, yo sentí que era una cara extraña, ¿verdad? Y cuando puse mi mano más cerca de la boca, yo sentí que era una boca de marrano. O sea, que era un personaje malo, pues, el que estaba ahí. No era mi esposo. Y cuando yo sentí la boca de ese personaje, yo dije, vos no sos mi esposo, le dije. Y la sangre de Cristo tiene poder y en el nombre de Jesús te vas. Y te vas en el nombre de Jesús, te reprendo. Y en eso, hermano, se fue ese personaje. Entonces yo, así entre dormida, me di vuelta para este lado izquierdo. Cuando me di vuelta para este lado izquierdo, hermana, acababa. Perdonen, hermanos, tuvimos un problema con el audio, pero ya estamos nuevamente con ustedes para terminar de contarles a mi testimonio. Les estaba diciendo que una de esas noches yo ya no tenía fuerzas para nada y le dije al Señor, Señor, le dije, ya me dejaste, me desamparaste, Señor. Y bueno, haz lo que tú quieras conmigo. Y dije eso y me quedé dormida. Pero no sé a las cuántas horas. Me recuerdo que yo estaba entre despierta y dormida. Y sentí un personaje que estaba de este lado, en mi cama. Y me recuerdo que yo dije, ay, mi esposo. Y le dije, ¿viniste? Le dije. Pero cuando yo comencé a tocar a ese personaje, le toqué la cara y le toqué la cara que era bien rara y la boca era como la de un marrano. Y entonces, cuando yo sentí eso, yo dije, la sangre de Cristo, en el nombre de Jesús te reprendo. Vos no sos mi esposo. Y te reprendo en el nombre de Jesús. Y se fue el personaje. Luego me hice para el lado izquierdo. Me recuerdo literalmente, hermanos y hermanas, que yo sentí unas garras en esta parte de aquí, de mi cuerpo. Y cuando yo sentí las garras me hacían daño, las agarré. Pero cuando yo quise agarrarlas, lo que toqué era una mano como de un águila, como de una ave.
Y yo dije, la sangre de Cristo, ¿y esto qué es? Te vas en el nombre de Jesús, fuera en el nombre de Jesús. Y fue una lucha bien fea, porque era una lucha espiritual y las garras se fueron de mi cuerpo. Yo esa noche solo de eso me recuerdo y ya no me recuerdo de más. Pero al otro día, mis hermanas y hermanos, yo abrí mis ojos porque yo no abría mis ojos y comencé a ver una luz linda que entraba en las ventanas. Y yo dije, Señor, ¿y esto qué es? Porque tenía muchos días de estar privada en esa cama. Y entonces comencé a ver y dije, ay, Señor, es el sol, es el sol. Y desperté bien y comencé a ver a mis compañeras que estaban ahí. Me recuerdo que una de ellas me dijo, ay, ya despertaste, regresaste, ya despertaste. Sí, le dije, pero me volví a quedar en la cama. Pero entonces yo comencé a darle gracias a Dios y le dije, Señor, gracias. Me diste otra oportunidad de vivir, me diste nuevamente vida. Y comencé, miren hermanos, nunca había visto el sol tan precioso como esa mañana. Era un sol tan radiante, tan lindo. Y comencé yo otra vez a respirar normalmente porque todavía tenía el oxígeno, porque allá lejos me recuerdo que 2 veces me amarraron porque me imagino que yo me quitaba el oxígeno. Pero miren hermanas, yo desperté. Y ya ese día yo comencé a verlo todo, comencé a verlos a mis compañeras, a escuchar mejor porque no escuchaba bien. Y me recuerdo que me llevaron ese día, yo creo que me llevaron desayuno, parece. Y no pude comer bien porque estaba tan débil, hermanos, que yo tomaba el cubierto y agarraba la comida, pero no aguantaba masticar, porque todo eso de aquí se me había debilitado. No aguantaba masticar la comida de tan débil que estaba, porque estaba deshidratada. Y también mi cuerpo no había ingerido líquidos ni comida. Y lo único que me recuerdo que me tomé fue la mitad de un vaso de atol que me llevaron ese día. Pero yo ya me sentí contenta porque yo decía, Dios mío, ya estoy aquí, Padre, ya volví, ya regresé. El otro problema fue de que como estaba tan mal de mi cuerpo, mis músculos y mis piernas se habían debilitado. Yo no aguantaba pararme, hermanos, porque cuando yo me paraba me comenzaba una tembladera así, miren, hermanos. Y comencé otra vez a orarle al Señor. Señor, por favor, ayúdame. Señor, no me dejes, Señor. Ya tú me diste vida, ayúdame a que mi cuerpo se recupere. Y me recuerdo que las enfermeras me llevaban al baño, las enfermeras me bañaban. Pero yo dije, bueno, Señor, pero ya estoy bien porque ya desperté de todos esos días que yo no me recuerdo ni cuántos días fueron. Perdón. Y miren, hermanos, en las noches de madrugada quería yo ir al baño. Y saben una cosa, yo me iba agarrando de las paredes, de lo que encontraba, de mesas, de lo que encontrara en el camino, porque yo decía, Señor, yo tengo que recuperarme. Y si llamo a las enfermeras, mi cuerpo no se va a firmar nuevamente. Y miren que era aquella tembladera en los pasillos, perdón, para llegar al baño, y yo lograba llegar. Y así, miren, fueron, hermanos, la recuperación, lentamente. Todavía el 8 de junio que vine aquí a Mazate, yo no aguantaba caminar mucho y comía poco, porque todo esto de aquí se me había debilitado, mis músculos, todo. Pero miren, hermanos, yo aún estando así le decía, gracias, Señor. Gracias porque yo sé que tú me diste nueva vida y tú me vas a ayudar a levantarme y a recuperarme bien. Miren, hermanos, Dios es fiel. Dios lo que promete lo cumple. Y si Dios ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin, Él lo va a hacer, va a estar con nosotros.
Yo sé que hay hermanos y hermanas que ahorita están enfermos, pero no pierda la fe, mi hermano y mi hermana. Levántese cada día y diga: Señor, yo sé que tú me vas a sanar, yo sé que tú me vas a levantar. Y aunque no pueda caminar, usted siéntese en la orilla de su cama y usted declare eso. Aférrese al Señor, aférrese a la palabra, aférrese a las promesas y diga: Señor, yo sé que yo voy a volver a caminar bien, yo sé que yo voy a estar bien, yo sé que tú me vas a levantar, y Señor, yo sé que tú me vas a usar, yo sé que es con propósito lo que estoy pasando en este momento. Yo sé que yo voy a servirte con todo mi corazón por lo que tú estás haciendo en mi vida. Haga eso, mi hermana y hermano, aférrese, no pierda la fe, no deje que el temor y la duda lo invadan. Saque en el nombre de Jesús el temor y la duda. En el nombre de Jesús usted dígale: temor y duda, te vas en el nombre de Jesús, porque tengo un Dios de poder, tengo un Dios que me ha dado promesas, tengo un Dios de milagros, tengo un Dios de amor y misericordia, tengo un Dios que no me va a dejar porque soy su hijo y su hija. Usted declare eso, mi hermano y mi hermana, y va a ver cómo el Señor va a comenzar a obrar en usted. Bien, hermanos y hermanas, yo jamás había tenido una experiencia así, jamás en mi vida, porque había estado hospitalizada, pero había estado consciente. Comía, aunque sea poco, pero comía. Pero ahí me pasó de todo, mis hermanos, y yo se los testifico para que usted no pierda la fe. Yo se los cuento para que usted se afiance del Señor, que se tome de Él y que usted haga propias las promesas que están en la palabra. Solo quiero leerles esta parte de la Biblia que dice: no has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra. No desfallece ni se fatiga con cansancio. Él no es como nosotros, que nos cansamos muchas veces y nos fatigamos. Y dice: y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo al cansado, dice, y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Él nos da fuerzas para levantarnos. Los muchachos se fatigan y se cansan. Los jóvenes flaquean y caen. Mas los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. Dice: los que esperan en Jehová. Nosotros tenemos siempre nuestra mirada, nuestra esperanza a Él. Y entonces el Señor va a cumplir esta promesa, que Él nos va a dar alas como las águilas, y vamos a poder cansar, y vamos a poder caminar, y vamos a poder correr, y no nos vamos a fatigar. Mis hermanos, Dios es un Dios que cumple sus promesas, un Dios fiel, un Dios misericordioso, que Él va a estar con nosotros en cualquier circunstancia. Vamos a escuchar esta última alabanza con una señorita que se llama Elizabeth Rodríguez, y el tema es: Él te levantará. Y quiero que escuche bien la letra de este himno, y luego regresamos para finalizar.
regresará. No sé por qué, los tiempos lo indicarán. Habrían señales en los cielos y en la tierra que me enseñarán que es cuando más preparado debo estar. Él regresará, tan cierto como respirar, y un pueblo de ropas blancas viene a buscar. Ya es tiempo de estar preparados, porque Él pronto vendrá y te levantará. Él te levantará. En un abrir y cerrar de ojos será tan rápido que ni siquiera sabrás. Solo cuando te le acerques, entonces su rostro poder contemplar, y postrado en tierra la adores en tiempo final. Él regresará, tan cierto como respirar, y un pueblo de ropas blancas viene a buscar. Ya es tiempo de estar preparados, porque Él pronto vendrá y te levantará. Él me levantará y reconocerás a aquellos que han muerto creyendo que así será. Podrás vivir rodeado en su gloria y su paz. Él regresará, tan cierto como respirar, y un pueblo de ropas blancas viene a buscar. Ya es tiempo de estar preparados, porque Él pronto vendrá y te levantará. Él te levantará. Él te levantará. Puede ser hoy cuando Él regresará. Gracias, hermanos y hermanas, por habernos dejado entrar a la intimidad de su hogar. Y ya para terminar, solo quiero leerles un versículo de la palabra que está en Proverbios, Proverbios 3:5. Dice: confía en Jehová con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él hará derechas tus veredas.
No seas sabio en tu propia opinión, sino teme a Jehová y apártate del mal. Yo creo, mis hermanos, que según el himno que acabamos de escuchar, decía el himno que Él nos levantará, Él nos llevará. Y en estos tiempos en los que vemos que hay guerras, que hay hambre en otros países, que hay pestilencias, que hay enfermedades y que están por venir más enfermedades porque la palabra lo dice, nosotros debemos estar preparados, mis hermanos y hermanas. Debemos de dejar la tibieza que ha habido en nuestra vida. Dice la palabra que por cuanto eres tibio o eres frío, te vomitaré de mi boca, dice la palabra. Entonces, mis hermanos, preparémonos para ese gran día cuando el Señor nos va a arrebatar de la tierra. Preparémonos, arreglemos nuestra vida espiritual. Si tal vez no, nuestra vida ha sido tal vez una vida mediocre, no como Dios ha querido, preparémonos, pongámonos a cuentas con el Señor, mis hermanos y hermanas. Busquémoslo, leamos su palabra, oremos, clamémosle a Él, pongámonos en las manos de Él, porque va a haber que tener un oído bastante audible y un oído que esté conectado con el Señor para oír esa trompeta final que se acerca. Estamos en los últimos tiempos, mis hermanos y hermanas. Entonces ya no es tiempo de que estemos con problemas en los hogares. Ya no es tiempo de que estemos con problemas con los vecinos. Ya no es tiempo que estemos con problemas emocionales, que tenemos cosas que ya quedaron en el pasado. Olvidemos todo el pasado y volvámonos a Dios. Y entonces vamos nosotros a experimentar esa plena vida del cristiano, mis hermanos. ¿Sabe por qué no experimentamos la plenitud del Señor? Porque no estamos en el camino que Él quiere que estemos. Porque no estamos conectados con Él. No esperemos que venga la enfermedad. No esperemos que venga el problema financiero. No esperemos que nuestro hogar que un divorcio. No esperemos eso, mis hermanas. Y entonces busquemos al Señor. Dejemos el pasado. Olvidémonos del pasado y enterrémoslo y volvámonos a Dios y Él enderezará nuestras veredas y Él nos ayudará a que nuestra vida sea una vida de paz, de amor y de éxito. La palabra dice en Pedro que Él desea que seamos prosperados en todo, así como prospera nuestra alma. Entonces, mis hermanos, vamos a hacer una oración final y vamos a pedirle al Señor que enderezca nuestros caminos, que ilumine nuestro caminar, que podamos seguir sus pasos, que seamos un ejemplo de Él, que la gente vea a nosotros al Jesús lleno de amor y misericordia. Ya basta, hermanos, de estar perdiendo nuestro tiempo en cosas que no edifican, en vanidades, en cosas que realmente no nos ayudan en nuestra vida espiritual. Levantémonos, pero para poder nosotros ser verdaderos hijos y cristianos, mis hermanos. Vamos a orar y así vamos a finalizar. Padre Santo, mi Dios amado, te damos gracias, Dios eterno, por todas las promesas que tenemos. Esas promesas sabemos que son nuestras y de nuestra familia, oh Dios Todopoderoso. Gracias por la vida que nos regalas. Gracias por la salud que nos regalas, Padre. Te pedimos, oh Dios, en el nombre de Jesús, que envíes una palabra de vida, de salud y de paz allá a los hospitales, allá donde hay gente enferma, oh Dios Todopoderoso. En el nombre de Jesús de Nazaret, te pedimos por la vida del pastor Gerson, Dios amado. Sabemos que tú lo estás levantando, que tú lo estás fortaleciendo. Oh Dios Todopoderoso, en el nombre de Jesús enviamos una palabra de fortalecimiento.
una palabra de paz, que esa fe de Él se mantenga firme, oh Dios amado, aleluya, porque sabemos que pronto lo vamos a ver ministrando y predicando aquí en la iglesia, Dios eterno. Fortalece y bendice a su esposa y a sus hijos, Dios eterno, y seguimos clamando por ellos, Padre, porque sabemos que la intercesión nuestra también es de bendición, Padre, y de ayuda para Él que está en estos momentos difíciles. Dios eterno, gracias, Padre bendito. Gracias, Dios Todopoderoso. Bendice a mis hermanos y hermanas que están enfermos en sus casas, Dios Todopoderoso. En el nombre de Jesús declaramos que tú eres nuestro médico, que tú eres nuestro abogado, que tú eres nuestro Padre, que tú eres nuestro ayudador, que tú eres nuestro pronto auxilio, Dios amado. Allá donde hay necesidad, oh Dios eterno, toda clase de necesidad, enviamos, Padre, esa palabra de vida, de salud, de prosperidad, de provisión para todos, Padre celestial. Oh, amado Espíritu Santo, tú que estás en todo lugar, consuela, fortalece, levanta a tus hijos y a tus hijas, oh Dios Todopoderoso, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Que Dios les bendiga a mis hermanos y hermanas. Que el Señor los guarde. Amén.